Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales cerraron con descensos. Nasdaq presenta su mayor caída en 11 meses en medio de especulaciones sobre ascenso de tasa Fed y acciones sobrevaloradas. Ya algunos analistas están en consenso que el mercado está sobrevalorado y con este nuevo ajuste en tasa que podría llegar a darse antes de 2016, pues el mercado empezó a reaccionar con ese movimiento bajista. Recordemos que los datos económicos de Estados Unidos han sido relativamente flojos. Primer trimestre es normal. El primer trimestre del año pasado también tuvimos la misma situación, tema clima. Y los datos de empleo siguen siendo sólidos, la inflación subió y eso ha alertado un poco a los inversionistas sobre los movimientos de tasa Fed, aunque la Reserva Federal sigue dando eh, señales de vamos a mantener la calma, lo vamos a intentar, pero la inflación y el empleo podrían jugarles un poco en contra. Y eso es lo que está pensando el mercado en el día de hoy y de ayer. Acciones locales repuntaron jalonadas por precio del crudo, se mantuvieron con baja volatilidad, indecisión. En la jornada, el petróleo, pese al aumento en inventarios, está repuntando. Tensiones en Yemen están generando bastante volatilidad. Ya hablaremos sobre ese particular y en un movimiento y en técnicos hablaremos con más detalle. Ayer inventarios de crudo de Estados Unidos suben en 8.2 millones de barriles, gasolina caen en 2 millones y destilados no varían. El tema de oferta continúa, no obstante, pese a que ya por 10 semanas consecutivas los inventarios de crudo han tenido significativos ascensos. El precio continúa con ascenso en estas últimas jornadas. Se atribuye a Yemen, pero la verdad podríamos atribuirlo un poco más a un movimiento técnico, un cierre de cortos. Ya estaremos hablando de ese punto cuando lleguemos a técnicos del WTI. Y órdenes de bienes durables en Estados Unidos caen 1.4% en febrero. El mercado esperaba alza de 0.7%. Sin transporte caen 0.4%. Recordemos que normalmente la coyuntura del primer trimestre que suele ser un poco complicada para el crecimiento económico en los Estados Unidos, el tema clima. Eso ha hecho que la probabilidad de tasas disminuya en términos de futuros, pero digamos que el mercado está pensando algo distinto, por lo menos para el mercado accionario. Lo que son tasas de los tesoros también tratan de mantenerse abajo por estímulo Fed, pero estímulo del Banco Central Europeo, pero estaremos muy atentos a la evolución de estas probabilidades. Pese a que las probabilidades están en 44.50 para octubre y julio, el mercado está un poco preocupado porque la idea era que el ascenso en tasas se diera para 2016 y con los últimos movimientos de empleo e IPC podría estar en el 2015. Así que el mercado un poco nervioso por el tema de probabilidad de tasa Fed. Se incrementó la volatilidad de forma significativa, así que si se mantiene sobre los 15 puntos el VIX, no se descarta que la corrección pueda ser un poco más fuerte. Hay presión bajista y mayor volatilidad para los mercados internacionales. Una pregunta, ¿me puede explicar el gráfico de Bloomberg de la probabilidad de tasa Fed? Esto es con base en los futuros tasa Fed. Con base en esos futuros, en las formulitas, se puede calcular la probabilidad implícita, lo que el mercado cree que sería el escenario probable de cambio en tasa de interés. Es un árbol más o menos como un árbol binomial. Aquí tenemos las ramas, que podemos tener ascenso, estabilidad o descenso dentro de los escenarios y nos muestra la probabilidad la probabilidad de ascenso o descenso que tiene el mercado. En este caso, 44% de probabilidad de ascenso para el 29 y siendo la trayectoria más probable es que por ahora se mantenga estable hasta 2016, es lo que el mercado espera, pero han empezado a aparecer algunas probabilidades de ascenso. Esta es la probabilidad implícita sobre los futuros de tasa Fed. Y acciones asiáticas iniciaron la jornada con descensos en medio de temores por Grecia, alza del crudo y expectativa tasa Fed. Recordemos que también venían con algo de rally y empezó el mercado a corregir con fuerza. Es una jornada en medio de una jornada ausente de fundamentales, no nos aporta dirección, simplemente ellos siguen con la correlación. Las noticias importantes, Europa inicia el día con descensos en medio de temores por panorama de Grecia. El tema de Grecia, en abril será entonces un mes decisivo para saber si Grecia continúa con liquidez o no. Ya estaremos conociendo noticias sobre el apoyo a Grecia, si se da o no se da. Por ahora simplemente hay nerviosismo en los inversionistas con relación con el resto del mundo, que también nos presiona a la baja, aunque el clima del consumidor en Alemania mejoró en marzo de 9.7 a 10 puntos, superando el estimado del mercado de 9.8 puntos. El precio del crudo recupera terreno a los $51 tras el bombardeo en Yemen. Este país produce el 0.2% de la producción global. Pero ¿por qué se preocupó el mercado? Lo que están diciendo las noticias es por cercanía a Arabia Saudita. Considero que más es un movimiento técnico
un rebote, un cierre de cortos que algo fundamental, aunque encontraron el tema de Yemen y los disturbios que podrían afectar algo de la producción de Arabia Saudita, entonces han generado ese movimiento. Ya lo revisaremos con técnicos, qué pasó ayer tras la publicación de inventarios y cómo se rompió el retroceso de Fibonacci fue hasta el 52.50. Si bien está en los 51, en estos momentos está cotizando a 50,56, alcanzó a estar en 52.50, ya lo vamos a revisar. Y ventas al por menor de Reino Unido crecen 0,7% en febrero, superan estimado del mercado en 0,4%, así que Europa corrigiendo en medio de la correlación con el resto del mundo. Hoy asamblea de accionistas de Ecopetrol, el tema clave es el pago del dividendo, una sola cuota para abril, es lo que espera el mercado. Si ese panorama se da, los compradores de esta medida pueden tener algo de posibilidad de impulsar la acción un poco más. Ya lo estaremos hablando en la parte de técnicos. Entonces, Ecopetrol con asambleas de accionistas en el día de hoy. Y noticias del día, tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Bajaron la semana pasada de 291 a 282 mil, un nivel bastante bajo, mercado esperaba 293 mil. El empleo sigue mejorando y a medida que el empleo está mejorando, la presión sobre ascenso en tasa de interés será cada vez más alta. Así que esto podría mantener y mantiene los índices internacionales por ahora a la baja. Mañana tenemos PIB final de Estados Unidos, a menos de que haya una revisión significativa, no sería un dato relevante y sentimiento del consumidor de este mismo país. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen tendencia bajista en medio de expectativa de alza de tasas de la Fed y temores en Europa. El mercado local podría continuar con fuerza compradora en petroleras, mientras que activos cíclicos podrían registrar indecisión. Cada activo tiene su propia tendencia en el mercado local. Recuerden soportes y resistencias de corto plazo de cada uno de los niveles. Ya los estaremos revisando. Bueno, vamos con algunas preguntas antes de análisis técnico. Los detalles del subsidio de desempleo bajo en Estados Unidos. Eso va a tener el mercado a la baja, ya que si el dato es positivo, baja el mercado por tasa Fed. Exacto, ese es el panorama. Recordemos que en la etapa 2 del mercado, que es ya la recuperación total, cuando hay expectativas de ascenso en tasa de interés, los datos buenos pueden llegar a golpear un poco el mercado por la probabilidad de ascenso en tasas. ¿No hay correlación en mercados internacionales con Colombia? No, no hay correlación en mercados internacionales con Colombia y tampoco hay correlación entre los mismos activos. La correlación entre los activos y el Colcap ha disminuido y posiblemente continúe relativamente baja. Si Estados Unidos subió los inventarios más de lo esperado, porque subió el precio, la verdad todo está al revés. Recordemos los movimientos técnicos. Yo creo que más un rebote técnico. Ya miraremos en análisis, en este segmento, cómo aguantó el soporte y rompió pues la resistencia. Recuerden que los técnicos nos ayudan a aclarar el panorama y el movimiento del petróleo es mucho más técnico que fundamental. Podrían llamar el famoso short squeeze o cierre de cortos. Bueno, ayer fuerte vela en Dow Jones, esperaba algo de indecisión, pero los vendedores tomaron el control con fuerza, así que esta vela nos puede iniciar una presión bajista. Mientras esté por debajo de los 17.800, hay probabilidad de descensos hasta 17.300, 17.200 en primera instancia. Importante, fuerte presión bajista mientras esté por debajo de los 17.800. El IPSA marcando algo de indecisión. No obstante, mientras esté sobre los 3.880 hay posibilidad de continuar con el ascenso. Solo rompiendo ese nivel podría volver a ser bajista. 3.880 como la zona de soporte importante. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, los 12.800, hasta que no rompa los 12.800, la presión bajista no terminaría. Importante. En cuanto al dólar, ayer ya aparecieron compradores, una pauta envolvente. No se descarta que hoy ahora otra vez con algo de presión de bajista, pero no se descarta que si bien la apertura puede ser bajista, los compradores sigan intentando. Después de la fuerte caída, la tendencia de mediano plazo y largo plazo, promedio móvil de 200, continúan siendo alcista. Así que importante tener en cuenta que los compradores están apareciendo. Ya dependerá del panorama de tasas y el comportamiento del petróleo, si el sesgo alcista vuelve a aparecer o no. De lo contrario, puede ser simplemente un rebote hasta los 580, 590. Solo superando los 580, 590 podríamos tener nuevo sesgo alcista. Al contrario, lo que podemos estar viviendo por ahora es un choque entre compradores y vendedores. Choque entre compradores y vendedores. Los compradores van a intentar defender entonces como escenario probable después de la última caída. Vamos con el petróleo, que se está devolviendo con bastante volatilidad. Este fue el panorama y nuestro análisis del día de ayer era el siguiente. El retroceso de Fibonacci, teníamos el 48.50 como la zona de resistencia importante. Y pasaba este 48.50, la posibilidad de volver a 52.50 era bastante alta, completa todo el movimiento, no fue el rebote del gato muerto, y tenía que romper los 46.50 para que el movimiento fuera bajista. Tras la publicación de inventarios de crudo, el mercado intentó descender
en la primera parte, pero ahí mismo empezó a subir, continuó con la tendencia alcista. Solo rompiendo la zona de soporte tendríamos el movimiento. Llegó hasta los 52.50. Los fundamentales no es que sean los más fuertes. Digamos que el tema de Yemen pues, me genera un poco de dudas sobre si en verdad puede generar alguna disrupción o algunos problemas de oferta. La verdad no me queda muy claro. Los inventarios continúan en máximos y la probabilidad de ascenso en tasa de interés se incrementa con las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Así que llevemos esos fundamentales a técnicos. Después de este movimiento, que si lo acercamos, puede parecer un hombro cabeza a hombro con la ruptura de la línea de cuello. Es importante en el corto plazo. Así que vamos a colocar esta zona de resistencia fuerte. 52 va a aparecer como un nivel de resistencia importante. Si llega a superar los 52, este movimiento tiene más fuerza. De lo contrario, mientras esté por debajo del 52, existe la probabilidad de corrección hasta los 48.50. Pese al movimiento fuerte de la mañana, la presión ahora es bajista luego de esta hora de descenso, dejando resistencias en 51.50 y posibilidad de corrección hacia los 48.50. Solo superando los 51.50, los compradores volverían a tomar control y podríamos avanzar incluso a los 54. O sea que el nivel clave para el día de hoy serían los 51.50. Si no logra superar ese nivel, existe posibilidad de corrección a 48.50. El tema de Yemen, creo que disparó los cortos y se cerraron, pero que cambie los fundamentales por Yemen de forma significativa, no estoy muy convencido. Pero si el mercado quiere seguir siendo alcista, romperá el 51.50. Importante, 51.50, lo que era soporte ahora de resistencia, el 48.50 será el nuevo nivel de soporte. Aunque mantendría tendencia alcista, pese a una corrección al 48.50, en el mediano plazo todavía podría mantener el ascenso. Ya si pierde de nuevo los 48.50, la presión vuelve a ser bajista. Ahí entonces para la jornada, presión bajista mientras esté por debajo del 51.50 como corrección probable a 48.50. Ya mañana analizaremos según lo que pase el día de hoy. Bueno, ese es el panorama para el WTI y el euro, relacionado un poco con el petróleo, pero no avanza 109.66 en este momento. Recordemos que también tuvo un rebote técnico, pero los datos económicos de Estados Unidos están generando algo de dificultad para ascender más allá de la zona de promedios móviles de 40 y 20. Por ahora, simplemente continuamos con indecisión. Puede ser una jornada de indecisión el día de hoy para el euro. Vamos con el Colcap. Vamos con nuestro mercado, que ayer en jornada de baja volatilidad, un segundo, vamos con nuestro mercado. Bueno, vamos con el Colcap. Ayer teníamos la resistencia en el 1300. Vemos que la posibilidad era un escenario de lateralidad, simplemente por la recuperación del precio del petróleo. Hoy, si logra cerrar hoy también, digamos que los técnicos van a empezar a fallar un poco en las últimas jornadas por la presencia de los fundamentales y el cambio en el petróleo un poco. Pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Siguiente punto. Trazar líneas. PowerPoint no es tan como trazarlo en nuestro graficador. Así que hay posibilidad de avanzar un poco más. 330 o 340. Ya si rompe los 340 hablaríamos de un sesgo alcista adicional. Si logra superar los 300, hoy volvería al sesgo. Yo sé que ayer estábamos con presión bajista, pero logró recuperar justos al 300. Vamos a ver qué pasa hoy. Lo que nos está formando es algo de indecisión, simplemente a espera de fundamentales y a espera de lo que sería el dividendo de Ecopetrol. El precio del petróleo recuperando, si logra mantenerse alto, los compradores seguirán atentos a lo que pase con el dividendo de Ecopetrol. De lo contrario, si el dividendo no lo pagan en abril y el petróleo vuelve a descender, podríamos volver a registrar algo de presión bajista. Hay indecisión en la gráfica del Colcap, perdiendo un poco vigencia técnicos ante estas velas de cuerpo estrecho, conocidas como P11, que generan entonces esa indecisión. Tenemos indecisión para el día de hoy en el mercado local, aunque hay leves sesgo alcista por lo menos en la apertura. Vamos con nuestro mercado. Vamos con la acción de Bogotá. Vamos a usar esta página de backup en el día de hoy, porque el graficador de la plataforma aún no está disponible. Vamos entonces con Colcap, resumiendo ya con nuestro graficador desde la Bolsa de Valores de Colombia, 1300. Si logra superarlo, tiene espacio hacia los 1340. Recordemos que puede haber algo de indecisión durante la jornada. Si no logra superar ese 330, 340, pues básicamente volvería a presión bajista con soporte en 1260. Se ha vuelto un poco más estrecha la probabilidad y digamos que aumenta hacia un comportamiento lateral. Eso para Colcap. Vamos con Bogotá.
En Bogotá tenemos el 58 como nuevo nivel de resistencia. Vamos a colocarlo para el día de hoy. Ayer estaba el 57.500 que permanece, de hecho no lo supera. 57.558, mientras no lo supere puede volver a 56. Si logra superarlo hay probabilidad de ascenso y rebote técnico a 60, 62. Son los dos niveles que se mantienen vigentes como la resistencia más importante para estos activos. En cuanto a la acción de la BBC, logra repuntar levemente el día de ayer, el rango se amplió después de esa vela 18.17, si supera los 18 hay probabilidad de volver hacia la zona de los 18.60, importante los 18 como resistencia para volver a tener leve impulso alcista. Vamos con Celsia, se defienden los compradores en el día de ayer, así que el 4.900 sigue siendo el soporte, mientras esté sobre 4.900 hay posibilidad de continuar hacia 5.200, si pierde los 4.900, el descenso podría ser hacia los 4.700. 4.900 será la zona de soporte para Celsia después del repunte donde han aparecido vendedores, pero los compradores se defienden en el día de ayer. Vamos con Cementos Argos. Después de vela martillo, los compradores continuaron el avance en la jornada con buen volumen. 8.100. Mientras estemos sobre los 8.100 hay posibilidad de continuar hacia los 8.800. 8.100 hacia los 8.800. Pierde los 8100, ya podría volver a corrección hacia los 7800. 8100 como la zona de soporte para continuar con el rebote técnico, de lo contrario podría corregir hacia los 7800, primera zona de soporte. Cemex Latam Holding tendrá que superar los 14200 para abrir paso hacia los 14800. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 14200 hay posibilidad de descender a 13200, 13300. Importante los 14200. En cuanto a Canacol, indecisión en el día de ayer, se mantiene sobre los 5.900, 6.000, vamos a ganar el 6.100 para hoy. Mientras esté sobre 6.100 hay posibilidad de continuar hacia los 7.000. Con el repunte del precio del petróleo de la apertura puede ser algo alcista, pero no se descarta que los vendedores sigan en esta zona. Puede haber indecisión, que es probable que el escenario más probable. Mientras esté sobre 6.100 puede haber indecisión con leves sesgo alcista hacia 7.000. Si pierde los 6.100, el descenso puede ser hacia los 5.500. Importante los 6.100 como la zona de soporte por ahora en Canacol. Vamos con Concreto, que recuperan el día de ayer, después de tocar 1.180. Rompió el soporte y rápidamente se recuperó, dejando un nuevo soporte en 1.190. Mientras esté sobre 1.190, aún puede volver a 1.250 como escenario probable. Continúa intentando descensos, pero mientras estemos sobre 190 hay posibilidad de avanzar a 1250. Vamos con Corficol. Vela de indecisión, 35 el nuevo soporte. Si aguanta 35 aún puede buscar 36. Ruptura de 36 lo podría llevar hacia los 37 todavía en rebote técnico. Solo rompiendo los 35 podría volver a la zona de los 34. 35 el nuevo nivel de soporte del sesgo alcista. Vamos con Ecopetrol. 2000 sigue siendo el nivel clave. Hoy, con ese nuevo precio del petróleo y con la expectativa de la emisión, posiblemente inicie con ascensos 2020-2030. Importante, si se mantiene sobre 2020-2030, si se mantiene por debajo de este nivel, perdón, aún sigue siendo el pullback, pero solo la ruptura de los 1920 generaría nuevo descenso. Mientras esté sobre 1920, aún existe la probabilidad de continuar con avances, y si hay noticias favorables sobre el tema del dividendo y el precio del petróleo se mantiene alto, aumentaría la probabilidad a 2220. Importante 2220 si logra superar esa zona de resistencias 2030-2040. Y solo rompiendo el 1920 volvería al sesgo bajista. 1920 es el nuevo soporte para el día de hoy. La empresa de energía de Bogotá sigue de lado. Ayer desciende buenos volúmenes en las últimas jornadas. 1600, 1550 y 1680 sigue comportamiento lateral para empresa de energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor. No ha recuperado 1420 el soporte y 1500 la resistencia. Mientras esté por encima de 420, aún puede llegar a 1500, 1520 como rebote técnico, igual en correlación con el resto del mercado. Inca no tiene tendencia, estamos 12 contra 11 en comportamiento lateral. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá sigue también lateral entre el 450, 480, 490 sin volumen significativo. La acción del éxito intentando rebote, el soporte es 22.700 para hoy. Mientras esté sobre 22.700 aún puede llegar a los 24, 24.500. Rebote todavía dentro de tendencia bajista. Y el 22.700 si hay ruptura podría descender de nuevo a la zona de los 22. 22.700 el soporte para continuar ese movimiento de rebote técnico.
Grupo Argos preferencial. El soporte en el día de ayer estaba en los 16.900 y sigue ahí. Si logra mantenerse sobre 16.900, aún puede buscar los 18. Si pierde los 16.900, la caída puede ser a los 16.000. Importante los 16.900 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Argos. Los 17, 16.900 siguen siendo igual. El mismo soporte, mismo escenario, hacia los 18. La ruptura podría generar caídas hacia los 16. Grupo Aval. Grupo Aval. 1150, solo superando 1150 podría volver a los 1200, de lo contrario aún podría volver a 1110. Hoy se encamina hacia la resistencia de los 1150, importante su ruptura, le podría dar más espacio para mayores ascensos. Grupo Sura logró recuperar la caída de jornada previa, así que si logra aguantar los 32.300, 32.300, niega la vela previa y abriría la probabilidad de los 34 como rebote técnico. Si pierde los 32.300, el descenso puede ser de nuevo a 31.500. 32.300 como la zona de soporte para Grupo Sura. Casi todo nuestro mercado en rebote técnico. ISA no ha pasado a los 7.500, solo superando 7.500 podría avanzar a 7.800, 7.900. De lo contrario, aún existe la probabilidad de 7.100. Simplemente choque entre compradores y vendedores, velas tipo martillo. Los compradores tomarían control por encima de los 7.500. En cuanto a Isagen, sigue estando con soporte en 3.000, 3.000, 3.100, 3.200. Son los rangos de negociación. El canal se puede hacer un poco más estrecho según los últimos movimientos cerca de los 3.100. 3.000 a 3.100, solo ruptura 3.000 podría llevarlo a 2.920. De lo contrario, mientras esté sobre 3.000 aún no hay posibilidad de ascensos. Mineros podría continuar con el rebote. El oro, aunque no tiene mucha liquidez, está activo. $1.203 la onza, alcanzó a estar en $1.210 la onza. Mientras esté sobre 1800, aún existe probabilidad de repunte hacia los 2000 o 2100 como el escenario más probable. Si hay ruptura de los 1800, el sesgo bajista podría continuar. Vamos con Nutresa. Tenemos los 23.400. Si hay ruptura de 23.400, hay posibilidad de volver de nuevo a los 24.500, 24.600. Si no rompe los 23.400, 23.500, el descenso podría ser hacia los 22.300. Importante los 22.400 en el día de hoy como resistencia de corto plazo para Nutresa. Preferencial Aval, si logra aguantar los 1150, que ayer lo hizo, hay espacio todavía para el rebote hacia los 1200. Si pierde el 150, la presión bajista volvería hacia los 1110 como escenarios probables. Avianca Holding continúa con el avance. El soporte para el día de hoy es el 3.770, mientras esté sobre 3.770 aún podemos avanzar a 3.900 y 4.000. Si hay ruptura de los 3.770, el descenso puede ser hacia los 3.600. Importante los 3.770 para el día de hoy en Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, recuperando parte de la caída del lunes. La recuperación fue con bajo volumen, ya están llenando el gap. Así que coloquemos niveles para hoy. 24.800. Si logra aguantar 24.800, hay posibilidad de llenar el gap y avanzar a la resistencia de los 25.500. Igual el gap seguiría siendo vigente y la presión bajista también. Solo superando el 25.500 podría volver hacia la zona de los 26.500. 25.500 nuevo nivel de resistencia, el soporte 24.800, si pierde 24.800 la presión bajista volvería. Movimiento de intentar llenar el gap, ya dependerán los 25.400 para preferencial Bancolombia. Preferencial Cementos Argos, 7.900 el nuevo soporte, si aguanta 7.900 puede continuar hacia 8.200 y 8.500. Hay que romper el 8.200 para el avance adicional. Lo contrario puede ser 8.200 contra 7.900. Si pierde 7.900, sesgo bajista podría volver. Preferencial Corficol. No, este no lo revisamos por la liquidez. Da Vivienda, ayer aparecen vendedores, pero no rompen soportes. Así que para el día de hoy, el soporte de corto plazo queda en 26.300. Mientras esté sobre 26.300, aún puede continuar a 27.300, 28.000, 28.800. Promedio móvil de 200. Si pierde los 26.300, pierde 26.300, podría corregir hacia 25.500. 26.300 el soporte de corto plazo para el día de hoy. Preferencial Grupo Sura, el soporte 32. Si aguanta 32, hay posibilidad de volver a 32.800 y 34. Si pierde los 32, la presión bajista podría volver para este activo. Pacific Rubiales, indecisión en el día de ayer. El mercado se acerca a esos 7.100. El cursor. 7.100. Importante para hoy, 6.100.
Mientras aguante el 6100 aún puede volver a 7100. Recuerden que es la resistencia más importante para anular gran parte del sesgo bajista de largo plazo. Si rompe 7100 ya podríamos tener la posibilidad de avanzar a 8700. De lo contrario, solo la ruptura del 6100 lo podría llevar de nuevo a presión bajista. 6100 sigue siendo un soporte importante para Pacific Rubiales, 6100. Y nos vamos con Valorem, 390, continúa su avance hacia 400, podemos modificar el soporte a 395. Mientras esté sobre 395 aún puede continuar hacia 410 y mantener el sesgo alcista. 395 el nuevo nivel de soporte para mantener el sesgo alcista. Bueno, así que en términos generales el mercado local está tratando de continuar con ese rebote, sigue siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista, solo la ruptura de soportes de corto plazo podría generar de nuevo un descenso adicional en el mercado. Mientras estemos sobre esos soportes se mantiene lo que es el sesgo alcista. Hay posibilidad de apertura en petroleras alcista por el repunte en el precio del petróleo. No obstante, recordemos que los fundamentales en este caso no fueron muy sólidos. El tema de Yemen pues, genera ciertas dudas en medio de los analistas. Los inventarios crecieron, así que tienen que estar muy atentos a la primera hora de negociación en lo que son mercados locales. Y mercado internacional bajo presión bajista por la posibilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal después de los datos de empleo. Bueno, vamos a lo que son preguntas. ¿Qué significa hombro, cabeza, hombro? Eso es una figura de cambio de tendencia de análisis técnico chartista, del chartismo, que estaremos conociendo más adelante en las capacitaciones. Estos precios del petróleo por encima de 48.5, si lanzaron las acciones petroleras arriba o no es nada seguro. Seguimos bajo rebotes técnicos dentro de tendencia bajista. Todavía no hay una presión importante alcista, simplemente seguimos en rebote técnico, pero mientras estemos sobre los soportes hay posibilidad de ese cambio. Hay que estar atentos todos los días a ver qué pasa con esos soportes de corto plazo. ¿Existe la probabilidad de una fuerte reforma tributaria? ¿Para cuándo estaría planteada? ¿Cómo incide en el mercado y cuáles activos serían los más afectados? Se afectaría a la gran mayoría de los activos. De todos modos, también el tema de reforma tributaria podría mejorar los ingresos de la nación, pero deteriorar un poco el consumo privado. El mercado, pues según las reformas se estarán analizando por ahora, no está dentro del panorama, la correlación sigue siendo más intensa con lo que es el precio del petróleo en el corto plazo. Los inventarios de crudo, ¿de qué manera afectan las acciones? No afectan las acciones, afectan el petróleo y nos afecta a nosotros, donde sí termina tarde o temprano afectando las acciones. Más depende de la cotización del petróleo. Este es un graficador de la bolsa. Como lo activo es exactamente igual al de nuestra plataforma. Deben tener instalado Java y está en la página de la BBC. Ya el graficador de nuestra plataforma volvió. ¿En qué página de BigChart encuentro el link para graficar? Esta es la página inicial, donde hay noticias del mercado internacional. Simplemente buscan el activo. Lo bueno es que está Colombia, por ejemplo, si escriben Ecopetrol, les da Ecopetrol ADR o CO 2 puntos Ecopetrol. Está un básico, avanzado y un interactivo. Pueden tener ese graficador. ¿Qué factores tienen subiendo el petróleo? ¿Volverán a ser interesantes las petroleras? Este es un rebote posiblemente técnico más que fundamental. Los inventarios siguen siendo altos y los disturbios en Yemen pues están cerca de Arabia Saudita, que es la razón por la cual dispararon el precio del petróleo, pero pues Yemen produce el 0.2% de la oferta mundial, así que digamos que hay que tener un poco de cuidado con esta volatilidad que puede ser simplemente un rebote. No obstante, por ahora el soporte importante es el 48.50 y si llega a romper de nuevo la resistencia, volvería el sesgo hasta los 54. ¿Será que la subida en Colombia se debió hasta ayer era el periodo ex dividendo? Posiblemente después de ese, digamos, cambio por el periodo, pero digamos que ahora el punto será el gap, si logra cerrar el gap o no en términos de Bancolombia. También estamos esperando de la superfinanciera, que por lo general lo publicaba entre 18 y 19 las cifras a enero de lo que es el sector financiero. ¿Debe subir PREC y recuperar niveles de 10.000 con este precio del petróleo? No, 51 sigue siendo un precio de petróleo relativamente bajo. Lo importante será el 7.100. Si el mercado se arriesga a superar ese 7.100, aumenta la probabilidad de una recuperación más sostenida en Pacific Rubiales. Llegué un poco tarde, hoy podría repetir petróleo, alguna noticia importante. Yemen, ataque en Yemen, bombardeo hacia Yemen, que está muy cerca de Arabia Saudita. Para pequeños montos, ¿cuál acción es más líquida entre Sura y Sura preferencial? Bueno, ¿cómo determinar la liquidez de una acción? Vamos a verlo mejor antes de decirles, no, simplemente esta es más líquida. La idea es que ustedes también conozcan cómo lo miramos nosotros.
Mercado local, vamos a ver el mercado en línea ahorita, pues, claramente está cerrado, pero podemos revisar el día de ayer, 5 de marzo, y de hecho comparte una liquidez relativamente alta. Lo bueno es que las dos tienen bastante liquidez, siendo la ordinaria mucho más líquida, por lo menos en el día de ayer. Veamos el 24. En este caso la preferencial mantuvo, no, la ordinaria sigue manteniendo mayor liquidez que la preferencial, así que la ordinaria es más líquida que la preferencial. Importante entonces la ordinaria, aunque las dos cuentan con importante liquidez. Estoy siguiendo a Correval ETR en Twitter. Les pido el favor de aceptar mi solicitud para poder tener acceso a los tweets internos. Bueno, ya revisaremos este tema. Hay forma de negociar en dólares a través de la plataforma. De esta plataforma no, pero tenemos el mercado global, la plataforma que les da acceso a mercados internacionales. Mercado tanto de acciones como de futuros y opciones. Cualquier información a etradingglobal@correval.com. ¿Por qué revisamos el índice de Lima? ¿Qué tan relevante es para nosotros? Tenemos un mercado que se llama el MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, Perú, Colombia, China y México. Así que es digamos que un panorama de cómo están los emergentes y emergentes que estamos en cierto modo relacionados. ¿Qué países importantes apoyan al Yemen en este evento? Pues básicamente los aliados, sino que el punto clave es que está muy cerca de Arabia Saudita, pero no sé si ello vaya a generar algún tipo de cambio en la oferta. ¿Cuál es el periodo de dividendos de Ecopetrol? Eso lo sabremos hoy. Hoy ya sabemos que el dividendo propuesto son $133 por barril, 133 pesos por acción. Lo importante es, hoy nos dirán eso, cómo lo van a pagar, cuál es la fecha del dividendo. Y en último, cuál es el nivel en que se encuentra el VIX. Estamos por encima de 15, aumentando entonces la volatilidad en los mercados internacionales. Y última pregunta, ya encontré las gráficas, pero ¿dónde pongo los datos para medias y Bollinger? Ahora, si nos vamos con interactivas, por ejemplo, si vamos con gráficos interactivos de Ecopetrol, todo está en la parte derecha. Aquí pueden colocar MACD, periodos. La verdad nunca había usado esta parte de técnicos. En avanzados es mucho más sencillo encontrar los indicadores. Aquí los van a encontrar. Bueno. Entonces, muy atentos a lo que serán los niveles de corto plazo. No descarten volatilidad alta en la cotización del precio del petróleo. Apertura posiblemente positiva para petroleras con volatilidad más tarde y atentos a la asamblea de accionistas de Ecopetrol. Muy buen día entonces para todos.